¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? He sido invitado por Editorial Lecana y Almadino Editores para poder comentarles un poco o ayudarlos, para animarlos también a participar en este concurso literario COVID-19 que está organizando justamente estas dos instituciones. A mí me parece una gran, digamos, apuesta por la literatura y lo que me han pedido es que haga algunas recomendaciones al respecto de cuento. Al leer las bases, me encuentro con que para el cuento hay que tener una extensión máxima de 900 palabras, sin contar el título. Lo primero, me parece muy bien la extensión. Un cuento, mientras más corto, también mucho mejor. Em, Voy a empezar comentándoles algo que Cortázar decía al hacer un paralelismo entre lo que es el cuento y la novela. Y él utilizaba un poco esta metáfora del box. Él decía de que la novela te gana por puntos. En el box, ¿no? Son 13 asaltos, es pega, pega, después de 13 asaltos, 3 jueces determinan quién gana, ¿no? Y la novela iba así, ¿no? Golpeándote de a poco y te terminaba o no de ganar. En el caso es en la novela y en el cuento es más rápido, es por knockout, te tiene que ganar por knockout. Es decir, que ya desde el inicio te viene golpeando duro, duro, duro y una vez lona, se cuentan 10 y se acabó. Eso es el cuento. Entonces, ¿qué mejor que beber de un peruano que se ha desarrollado como el mejor cuentista? Estamos hablando de Julio Ramón Ribeiro, el Flaco Ribeiro. Y él hizo un decálogo. Bueno, todos sabemos de que en La Palabra del Mudo se compiló todos los cuentos que él hizo, muchos de ellos pues, de marca excepcional, tanto así considerado como uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. No perteneció al boom latinoamericano propiamente dicho, también por una suerte que él, bueno, apareció un poco después, digamos, de toda esta efervescencia, ¿no? Pero sin dejar de lado de que si perteneció o no perteneció, igualito su impronta ha sido alabada por muchos, ¿no? Inclusive hasta por Cortázar, ¿no? También, bueno, un par de diferencias por ahí, ¿no? Como todo escritor, también sus diferencias con Mario Vargas Llosa, y bueno, pues son cosas del anecdotario que tienen los narradores, los escritores, pero eso nunca va a quitar de que tiene un sitio bien puesto, ¿no? Pero lamentablemente en el Perú, si bien es cierto al Flaco lo consideramos mucho, pero no le damos un nivel, digamos, como se considera a otros cuentistas de otros lados, ¿no? Y hasta de repente del mismo, del mismo país, ¿no? Mm, y eso está mal porque la historia de cómo empieza a escribir Rivero es muy interesante, pero hay una anécdota de que él llega al Perú, ¿no? Estaba por otros lados, llega al Perú, lo invitan a un colegio, ¿no? A dar una charla, ¿sí? Sobre su pasión sobre escribir, que él todavía no la dedicaba a tiempo completo, sino la tenía un poco reservada para, como un hobby necesario que él tenía, ¿no? Por dentro, como muchos de ustedes de seguro que me están escuchando y tienen estas ganas de escribir, pero todavía dicen, pero yo qué tengo que contar, o sea, o lo que escribo a las justas, mi mamá lo lee, o qué sé yo, ¿no? O mi enamorado, y esto, ¿no? El decálogo personal para escribir cuento de Julio Ramón Ribeiro, una pieza invalorable que muchos deberíamos tenerla enmarcadita, ¿no? Ahí bien bonita para irla siguiendo. Vamos a desglosarlo un poco. Vamos con la primera, ¿no? El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. Quiere decir de que todo aquello que tú vayas a contar tiene que poder el lector después contarlo, aunque sea en resumen, a otro. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan, por ejemplo, oye, ¿qué te gustó de tal autor, no? De Mario Vargas, me gustó pues, tal cosa. Pero, ¿qué te gustó? No, es que no sabes, el protagonista le pasa esto, va a tal lugar. Ay, ¿qué más? Ay, esto y esto. Entonces el lector puede transmitirlo. Y esto es
y esto es interesante, las argucias propias de un cuento tienen que no notarse tanto, de tal manera que el lector pueda dárselo a conocer a otros, ¿no? Segundo, la historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Esto es primordial. Muchos años me ha costado interpretar esto, porque ¿qué quería decir Ribeiro? Y de repente mi interpretación tampoco es la más perfecta, ¿no? Pero para mí es de que una historia, cuando tú lees un cuento o algo, tú dices, esto es inventado, esto no puede pasar en la realidad. Porque te niegas a que algo tan extraordinario pueda haber sucedido, ¿no? Esto, lo real debe parecer inventado. O sea, algo que ha pasado en realidad tiene que parecer tan inverosímil que dude tu lector. Y lo inventado real. ¿Por qué? Ahí viene el juego. Porque cuando tú lo leas y digas, oye, claro, esto le pudo haber pasado a cualquiera. Claro, esto me ha pasado a mí. Porque hay un pacto tácito entre el escritor y el lector. Él, cuando empieza a leer tu escrito, dice, yo te voy a creer, pero en la medida que me convenzas. Entonces, que lo fantástico, que lo más fantástico pueda nutrirse de esta realidad. Las mejores historias están ocultas en el bullicio urbano. Efectivamente, las mejores historias del COVID-19 están en los hogares. No están en las grandes decisiones de las grandes autoridades. Pueden servir como marco. Pero las grandes historias van a estar en el interior de los hogares, aquellos que están padeciendo las mayores, torturas por el hambre, por tener un pariente lejos, qué sé yo, tantas cosas que ahorita mismo pueden parecer sacadas de ciencia ficción, pero se están viviendo ahorita en los hogares. Y esto, que de repente te puede nutrir en determinado momento para poder crear una historia, si tú le aumentas ficción, si le vas a aumentar ficción, igual debe parecer real. Y tu lector debe decir y conmoverse y odiar de repente a algún personaje que es malo, amar, enamorarse de un personaje que de repente es sensible. Esto es fundamental. Espero haberme expresado bien con esto que quiso decir el gran maestro. Tercero, el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Ahí sí no podemos decir más que por favor sean breves. Tienen también un límite de palabras, tienen 900, así es que aprovechenlas en toda su dimensión para poder sacar. Un consejo ahí, no repitan palabras, por favor háganlo, no lo repitan. En un párrafo por lo menos no repitan el nombre del protagonista por lo menos una vez en un párrafo, no lo paren repitiendo cada